Muy bien, a mí me toca hoy día poder compartir con ustedes acerca de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista desde los años 1960 aproximadamente hasta el año 2016. Y pienso yo que para poder comenzar esto, yo me gustaría en esta hora poder iniciar a través de unas pequeñas palabras acerca de mi propio testimonio. Yo estuve aproximadamente como 25 años trabajando en la iglesia o siendo parte de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, y varias de las cosas que yo voy a comentar hoy día son parte de mi propia vida en comunidad, familia y aquellas cosas que yo experimenté. Pero como yo sé que varios de ustedes no han tenido esa experiencia de ser parte de esta iglesia a la cual yo amo mucho y quiero mucho todavía, me gustaría a mí poder ilustrar un poco mi experiencia a través de una película. Hay una película que se estrenó en el año 2014 y que esta película lleva por título La Aldea. En esta película se cuenta la historia de un pequeño pueblo rural a fines del siglo XIX que estaba aislado del resto del mundo y que estaba rodeado por un bosque habitado por algunos monstruos, muy tenebroso este bosque, y donde el consejo de los mayores, de los ancianos, habían decidido de desarrollar vida comunitaria en esta aldea, donde su gran propósito era enseñarle a los niños y a los jóvenes de que habían algunas cosas que había que cuidar y que había que conservar. Por ejemplo, ellos no debían cruzar el bosque. Además de eso, había unos colores que no podían usar en sus vestimentas, y este era el color rojo. Cada vez que ellos veían en el jardín una planta de ese color, las personas las arrancaban y las quitaban, porque era un color prohibido, ya que de esa forma ellos podían tener una buena relación con esos monstruos que eran innombrables. Esta comunidad, de esa forma, por mucho tiempo se desarrolló, hasta que apareció un personaje que se llamaba Lucius, el cual era el más tímido dentro de la comunidad, pero a la misma vez también era el más temerario. Y él tomó la decisión de cruzar el bosque. Entonces, en esa historia, de alguna forma, se recorren varios tópicos de temas tabú que rodean una comunidad. Además de eso, hay reglas dentro de esta comunidad que hay que seguir. Por ejemplo, este tema del color rojo, que no se puede permitir dentro de esa comunidad. Y además de eso, habían algunos límites que no se podían cruzar, el cual era el bosque. Además de algunos secretos bien guardados, que en este caso era que, si ustedes no vieron la película, lo lamento, pero no habían monstruos. Realmente había simplemente una creación de un animal propio para simplemente evitar que las personas cruzaran el bosque y de esa forma no permitir que los niños que iban creciendo salieran, para poder mantener esa comunidad aislada de algo que por mucho tiempo para ellos fue tenebroso, que era la misma sociedad. Ellos en su juventud, los ancianos que crearon esta aldea, en su juventud habían sufrido muchos males. Y debido a eso, ellos habían decidido apartarse de la sociedad y crear algo nuevo. Ahora, yo con esta historia y esta película no pretendo expresar de que el fundamentalismo es todo lo que esta historia dice. Pero en muchas áreas y en muchas cosas, muchas de las cosas que yo experimenté en la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista tiene que ver con esto. De alguna manera, yo no creo y no pienso de que las cosas que yo aprendí y me enseñaron en la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista tenían el propósito de separarme y de alejarme de la sociedad. Pero sí, de alguna forma, cuando yo recibía sus enseñanzas, practicaba sus mensajes, asumía sus actitudes y postulados doctrinales, yo comencé a ver el mundo de una manera distinta. Yo veía el mundo fuera del fundamentalismo como un mundo liberal,
yo veía el mundo fuera del fundamentalismo como un mundo que estaba mezclado con el ecumenismo, y donde toda iglesia que no era fundamentalista, de una u otra forma, era parte de este Consejo Mundial de Iglesias, que era una iglesia que se preparaba para el fin del mundo. Entonces, aunque yo tuve que experimentar todas esas cosas y tuve que lidiar con todos aquellos problemas cuando decidí, como este joven Lucius, salir de la comunidad, una de las cosas que yo tuve que comenzar a aprender es que no todas las iglesias que no eran fundamentalistas realmente eran liberales, ecuménicas o pertenecían a este Consejo Mundial de Iglesias. Y que no necesariamente toda clase de música cristiana contemporánea era pecaminosa. O que, la verdad, no necesariamente la Reina Valera 1909 era la mejor versión. Todas esas cosas tuve que yo ir aprendiéndolas y asumiéndolas dentro de mi vida, dentro de mi familia, de mi sociedad y de mi visión de mundo. Por tanto, para que yo pueda de alguna forma expresarles a ustedes lo que significa vivir en una iglesia presbiteriana fundamentalista, y de esa manera ustedes puedan entender un poco de su desarrollo, de su trabajo, sus desafíos y postulados, lo primero que hay que aprender acerca del presbiterianismo fundamentalismo es ese pensamiento teológico que lo define. En este caso, es el fundamentalismo. Entonces, yo voy a intentar trabajar un poco acerca del fundamentalismo en Estados Unidos, brevemente. Luego voy a hablar un poco acerca del fundamentalismo aquí en Chile. Y luego me voy a enfocar un poco en algunas peculiaridades de la iglesia presbiteriana fundamentalista aquí en Chile. Entonces, en relación a la iglesia presbiteriana fundamentalista o el fundamentalismo en Estados Unidos, a mí me gustaría, primero que todo, poder desarrollar o expresar una pequeña definición. Cuando nosotros hablamos de la iglesia presbiteriana fundamentalista en Estados Unidos, nosotros podemos de manera sencilla definir fundamentalismo como aquel término que se adoptó y que definió aquella ala denominacional, histórica, conservadora en los Estados Unidos que se unieron a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX para poder defender los fundamentos de la fe cristiana e histórica en contra del liberalismo. El liberalismo, de alguna manera, era un pensamiento que nacía del iluminismo a principios del siglo XVIII y que a través del racionalismo, que esta ideología que piensa de que solamente la ciencia tiene la verdad, y que a través del naturalismo, que ha quitado a Dios de toda clase de acción creadora, ellos postulaban algunas verdades y algunas enseñanzas. Por ejemplo, el liberalismo, cuando ellos hablaban de Dios, ellos hablaban de Dios como una persona con un carácter de puro amor, donde no tenía patrones morales y donde este Dios se relacionaba con todos los seres humanos como hijos suyos. Todos, sin distinciones, eran sus hijos, y donde el pecado, en ningún sentido, generaba una ruptura entre Dios y el ser humano. Cuando ellos hablaban acerca del hombre, ellos hablaban del hombre en un sentido divino, donde en lo más interno de sí, el ser humano era bueno, y que solamente necesitaba un poco de estimulación para poder vivir en la verdad. Cuando el liberalismo hablaba de Jesucristo, ellos lo que deseaban manifestar era que Jesucristo en algún sentido era un salvador, pero solo en el sentido de ejemplo. Ellos miraban de que Jesús había sido un hombre perfecto, que Jesús era una persona digna de ser imitada, pero en ningún sentido él había nacido de una virgen, ni mucho menos él desarrollaba milagros durante su vida. Cuando el liberalismo también hablaba acerca de la Biblia, ellos nunca pensaron en relación a la Biblia como un libro inspirado, inerrante, sino más bien como un texto religioso que describía las prácticas de los cristianos y las prácticas también de los judíos.
Cuando ellos hablaban también del cristianismo, ellos decían de que el cristianismo, a diferencia de las demás religiones, solamente era distinto de manera cuantitativa, más no cualitativamente. En otras palabras, todas las religiones eran buenas. Todas las religiones te llevan a Dios. El cristianismo solamente era, entre todas, la mejor. Y cuando ellos hablaban acerca de doctrina y confesiones y declaraciones de fe, ellos decían de que todas estas cosas no eran útiles, no eran necesarias, ni siquiera eran básicas o era una base para el cristianismo. Al contrario, lo que realmente moldeaba la religión era la experiencia, más que círculos de confesiones o doctrinas fundamentales. Entonces, frente a esto, el fundamentalismo se levantó. Ellos levantaron una bandera y comenzaron a desarrollar un contraataque en relación al liberalismo, donde ellos fueron comenzados a ser conocidos en este rubro de Estados Unidos y esta nacionalidad, por lo menos por tres motivos. Uno de estos motivos tiene que ver con que ellos promovían de que el liberalismo teológico generaba un tremendo problema para el cristianismo, donde ellos iban en contra de las doctrinas fundamentales de la fe de la religión cristiana. Otra razón por la cual ellos fueron conocidos fue debido a que en los años 1910 y 1915, por medio de grandes teólogos como Gary Machen, John Murray, B.B. Warfield, R. Torres, Campbell Morgan, entre otros, comenzaron a publicar unos artículos compilados en 12 volúmenes que se denominan Los Fundamentos, donde fueron aproximadamente publicados unos 3 millones y estos se esparcieron por todo Estados Unidos. Pero también esta ala conservadora y fundamentalista comenzó a ser conocidos por esta ideología y por este término, debido a que ellos establecieron una declaración de fe basado en algunos principios. Ellos establecieron una defensa a la luz de 5 por lo menos principios, los cuales son, por ejemplo, que ellos sí creían y sostenían la inspiración infalible, inerrante de las Escrituras. Ellos sí creían en la deidad y divinidad de Jesucristo. Ellos sí creían en el nacimiento virginal de Cristo y sus milagros. Ellos también creían en el sacrificio y propiciatorio de Cristo. Y también ellos sostenían su resurrección literal, su vida o su resurrección física, como también su retorno. Entonces, como ustedes pueden observar, el fundamentalismo en ningún sentido escatimó recursos ni sacrificios para poder lidiar contra esta plaga que era el liberalismo y que estaba infectando a iglesias, a pastores, seminarios, universidades, y que en este contexto, por ejemplo, en los años 20, es donde Machen, junto con otros profesores conservadores, dejan la universidad o seminario de Princeton, porque ella era ya dirigida por algunos liberales, y comienzan a establecer un nuevo seminario que es el que nosotros hoy día conocemos como el seminario de Westminster. Es también en este contexto, por ahí por el año 1923, donde Machen escribe también su famoso libro llamado Cristianismo y Liberalismo, y es en este contexto donde también los fundamentalistas comienzan a asumir y se apropian también de la política para poder desarrollar una defensa y un contraataque contra la enseñanza de la evolución y de esa manera extirpar toda clase de enseñanza liberal de los Estados Unidos. Lamentablemente, eso no sucedió, porque en 1929 los fundamentalistas no pudieron contra los liberales, lo cual ya en las décadas de los 40 nosotros lamentablemente por no lograr un triunfo frente a los liberales radical comienzan a generarse algunas divisiones
dentro de las iglesias que en un principio eran parte de este mundo fundamentalista, pero que de alguna manera no se habían autodenominado como sí, donde nosotros encontramos algunas rupturas y donde se producen algunas divisiones, se separan iglesias, se generan nuevas asociaciones, se generan nuevas instituciones y denominaciones, como por ejemplo la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa del pastor y doctor Greg Machen en 1936, entre muchas otras iglesias también que se formaron bajo esta ala fundamentalista y que defendían los puntos fundamentales, dentro de los cuales el énfasis mayor era la inerrancia de la palabra de Dios. Y que más adelante, debido a algunas intenciones por considerar el premilenialismo como parte de estos puntos fundamentales, donde también comienza el fundamentalismo a identificarse mucho más con la abstención del alcohol, y además de eso comienzan a sostener algunas actitudes de rechazo a los descubrimientos científicos, esos avances. Hubo una nueva ruptura dentro del fundamentalismo que se genera junto con el doctor Karl McIntyre, donde él se separa de Greg Machen y él forma su propia denominación, que es la Iglesia Presbiteriana Bíblica y el Seminario Teológico de la Fe en el año 1938, dentro de los cuales el doctor conocido por Francis Schaeffer sale junto con McIntyre para formar esta nueva denominación. Entonces, en relación al doctor Karl McIntyre, él en este caso es una persona muy importante dentro del fundamentalismo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Chile y Latinoamérica. Él es también quien comienza a darle al fundamentalismo un nuevo concepto, que es este concepto de separación organizacional como un medio para poder mantener una fe pura y limpia. Él es quien, de alguna forma, define estos conceptos, lo define de manera bíblica y comienza a desarrollarlo como casi el único medio para mantener la pureza de la iglesia. Por lo tanto, es así como ustedes encuentran, a través de este breve resumen histórico, el fundamentalismo en Estados Unidos, desde los años 20 en adelante. Ahora, me gustaría poder hablarnos ahora un poco, a la luz de esto, del fundamentalismo en Chile, donde hay varias cosas que me gustaría a mí comentarles, como por ejemplo, en relación a su origen, especialmente en la Iglesia Presbiteriana de Chile. El fundamentalismo, de alguna manera, como pensamiento, aparece en el seno de la Iglesia Presbiteriana de Chile cerca de los años 40, y de manera independiente, o solo por la providencia de Dios, como dice el pastor y doctor Nadir Carreño, mediante un grupo que se llama Acción Evangélica, que se declara en contra del liberalismo, del humanismo secular y también de toda esta clase de mundanalidad de la Iglesia, donde ellos son conocidos, por ejemplo, por la publicación de algunas revistas, como esta revista de Acción Evangélica, y que el movimiento hoy día fundamentalista ha podido compilarlas en un texto como este, donde desde los años 1942, que es su inicio, hasta aproximadamente los años 70, tengo yo algunos textos acerca de este movimiento escritural que desarrolla un trabajo literario muy fuerte dentro de este mundo que es el fundamentalista y el fundamentalismo aquí en Chile. Este movimiento, que se conoció como el GAE, el Grupo de Acción Evangélica, comienza a través de un grupo de jóvenes apoyados por un pastor chileno, que es el reverendo Oliverio Maufraz, y también por un misionero norteamericano llamado Jorge Gilch, que también es un pastor, y que debido a la decadencia motivada por la llegada de algunos misioneros liberales, por la masonería, la cual fue propagando secretamente
según fuentes fundamentalistas, la incredulidad, sobre todo en los jóvenes, y además de eso, debido a un descuido y una falta de amor por las iglesias y por los perdidos, en octubre del año 1941, el GAE se conforma como un grupo de acción evangélica, la cual se organizó en este momento de la historia y donde se expandió por diversas iglesias, dentro de las cuales está la iglesia Santa Inés, donde están iglesias de Santiago como la Santísima Trinidad, el Redentor. Su presencia también estuvo en Viña del Mar, Talca, Linares, Yungay, Chillán, Concepción, etc. Y durante todo este tiempo, según nuevamente fuentes fundamentalistas, hubo un verdadero avivamiento, en los cuales durante los primeros meses de organización, por ejemplo, entre los años 1941 a junio de 1942, el GAE realizó un sinnúmero de actividades, entre los cuales están, por ejemplo, 33 campañas evangelísticas con una asistencia de 9.563 personas, en donde 302 personas expresaban su decisión por Cristo. Se repartieron aproximadamente 10.000 tratados, se realizaron institutos bíblicos y misioneros, se realizaron también campañas para que los miembros de la iglesia tomaran la conciencia y asumieran su responsabilidad como miembros para que ellos pudieran comenzar a diezmar dentro de la iglesia y de esa forma expandir el evangelio, y además de atender un sinnúmero de iglesias que estaban sin pastor y que habían sido abandonadas por la IPCH en esos tiempos. Por tanto, en este periodo, a pesar de un tremendo avivamiento, como reitero, por fuentes fundamentalistas, sin embargo, hubo una ruptura. En mayo de 1944, en una reunión extraordinaria del presbiterio, se acordó expulsar a este grupo que se llama GAE por desobedecer la orden de disolución de este grupo, ya que, según el presbiterio de aquel entonces, no había razón de ser para la existencia de este grupo, ya que el mismo presbiterio perseguía los mismos intereses que esta agrupación. Por tanto, en esa fecha, el pastor Olivero Maufras, junto aproximadamente a 40 presbíteros, fueron expulsados de la IPCH. Y el pastor Jorge Hirsch, que era este pastor norteamericano, él es devuelto a Estados Unidos. Lo que produjo que el 2 de julio de 1944, en el templo de la iglesia Santísima Trinidad, se acordara dentro del GAE organizarse como Presbiterio Nacional, donde el primer presidente de presbiterio fue el pastor Rogelio Aracena y el primer secretario, el hermano Baudilio Saavedra. Pasados 10 años de esta ruptura y de la fundación de la Iglesia Presbiteriana Nacional, la obra aumentó de 12 iglesias a 27. Habían salido ya de su seminario aproximadamente 7 pastores, 2 misioneros y varios obreros laicos. Se contaba ya con 2 colegios, 11 propiedades y la parcela La Quinta. A fines de 1955 se compró una carpa donde esta recorrió gran parte de Chile como medio evangelístico, y que por lo menos yo, por experiencia propia, dentro de las historias que yo escuchaba, durante esos lugares de Sillán, San Carlos, Yungay, gran parte de las iglesias fundamentalistas, y que en ese tiempo eran iglesias presbiterianas nacionales, se evangelizaron a través de este medio, esta carpa evangelista que llegaba a la ciudad y que de esa manera ellos traían niños, llevaban la palabra de Dios a pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante este tiempo, la Iglesia Presbiteriana Nacional desarrolla un trabajo tremendo en gran parte de Chile.
Pero lamentablemente esto generó también en un periodo más de tiempo una ruptura. En agosto de 1948, la Iglesia Presbiteriana Nacional, en Ámsterdam, Holanda, ellos habían participado como iglesia fundadora de lo que se conoce como el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, que es el concilio fundamentalista a nivel mundial. En este concilio, la Iglesia Presbiteriana Nacional había sido una de las fundadoras y que tenía el objetivo de defender la fe bíblica en todo el mundo. Pero en 1956, al separarse un grupo importante de dicha organización, dentro de los cuales estaba el doctor Francis Schaeffer, por causa de una firme posición fundamentalista y también por la dirección del doctor Karl McIntyre, en Chile, debido a que habían algunos misioneros simpatizantes a los que se habían separado de este grupo, hicieron causa común. Por lo tanto, en junio de 1960, en una reunión de presbiterio en la ciudad de Talca, con una mayoría de 2 votos, según fuentes fundamentalistas, se resolvió cortar con la misión y retirarse de todas las organizaciones fundamentalistas, lo cual llevó que el 31 de octubre del mismo año de 1960, en una plenaria extraordinaria en la ciudad de Chillán, después de una agotada discusión y conversaciones y todo eso, y sin poder llegar a ningún acuerdo, se separaron amistosamente lo que originalmente en ese tiempo fue los fundadores del GAE, y así se formó lo que nosotros hoy día conocemos como la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. Y de esa manera, desde 1960 hasta el presente año, nosotros tenemos en varias partes de Chile esta denominación fundamentalista bíblica. Por lo tanto, ya viendo un poco acerca de presbiterianismo en Estados Unidos y un poco de presbiterianismo fundamentalista, en Chile, ahora me gustaría a mí enfocarme un poco en la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica aquí en Chile, donde nosotros podemos encontrar algunas cosas o definiciones a través de algunos textos que yo tengo aquí presentes, así como también de su propia constitución que ahora yo voy a tratar de comentarles. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender un poco acerca de fundamentalismo dentro del mundo presbiteriano, la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, en su constitución, ellos establecen una definición de sí mismas. En el artículo 9 del capítulo 2 de su constitución, ellos se dicen de sí mismos como una iglesia nacional, sin vinculación ni dependencia de ninguna otra iglesia nacional o extranjera, que declara ser parte de la iglesia visible y universal de Cristo, y que también su voluntad es de mantener relaciones fraternales con todas las demás partes de las iglesias definidas en el artículo 7. El artículo 7 de esta constitución, del capítulo 2, habla de que toda iglesia que profesa públicamente su fe y que vive a la luz de las Escrituras es la iglesia visible de Cristo. Entonces, a la luz de esa declaración, ellos están dispuestos a relacionarse con todas las demás denominaciones. Pero a la misma vez, el mismo artículo 9, ellos explican de por qué son presbiterianos y también por qué son fundamentalistas. Siguiendo el artículo 9 del segundo capítulo de la Confesión de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, ellos dicen que esta iglesia es presbiteriana porque es gobernada por ancianos y presbíteros. Es fundamentalista y bíblica porque cree que las Sagradas Escrituras son plenarias y verbalmente inspiradas por el Espíritu Santo. Y por eso son la palabra de Dios y única regla de fe y de conducta. Y además, porque tienen la resuelta voluntad de obedecerlas en su totalidad. Esta obediencia incluye contender eficazmente por la fe, que es el eslogan del fundamentalismo, así como también mantenerse
apartadas de aquellas iglesias llamadas cristianas, pero que han apostatado de la fe. Por tanto, de alguna manera, la iglesia presbiteriana fundamentalista, en gran parte, es presbiteriana, sencillamente por su forma de gobierno. Pero a la misma vez es una iglesia fundamentalista porque su gran énfasis es la doctrina de la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Ahora, dentro de la iglesia fundamentalista, como yo le comentaba a ustedes, y como les hacía mención de la Constitución, ellos tienen una Constitución que está compuesta de 18 capítulos. Tiene aproximadamente 223 artículos que hablan de su forma de gobierno, de su identidad como fundamentalistas, la manera en que ellos ordenan oficiales, ministros, la forma en que se gobierna un consistorio, la manera en que los miembros o las personas que participan de la iglesia presbiteriana pueden ser miembros, etc. Algunas peculiaridades de la Constitución de la iglesia presbiteriana fundamentalista es que, por ejemplo, ellos no ordenan mujeres ni al pastorado ni al presbiterato, pero sí ellos nombran a mujeres como diaconisas, sin imposición de manos, solamente como orando por ellas para que ellos puedan desarrollar ese trabajo. Una persona que quisiera ser miembro de la iglesia presbiteriana fundamentalista necesita por lo menos tener 12 años para poder ser entrevistado y desarrollar este trabajo de catecúmenos y de esa manera poder también ser parte de esta denominación. Lo interesante sí es que, por lo menos lo que yo entiendo, es que la iglesia presbiteriana fundamentalista, dentro de su constitución, no incluye un libro de disciplina, tampoco encontramos un libro de culto, ni mucho menos tampoco la confesión de fe Westminster, por ejemplo, o una declaración doctrinal. Dentro de la Constitución, estos elementos no están. No es que ellos no tengan, ellos sí definen algunas cosas en otros documentos, pero por lo menos en la Constitución fundamentalista, estos libros, tanto el de disciplina como el de culto y la confesión de fe, no están presentes allí. Ahora, en relación a lo que es su confesión de fe y su cuadro doctrinal, en el capítulo 17 de su Constitución, en el artículo 214, donde este capítulo habla acerca de las reformas de sus símbolos doctrinales y de su Constitución, ellos mencionan allí adherirse a la confesión de fe de Westminster y a sus catecismos modificados. Pero en ninguna parte de la Constitución menciona a qué versión de la confesión modificada ellos se adhieren. Pero, además de eso, ellos en un libro como, por ejemplo, publicado por la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, que tiene que ver con el Catecismo Menor, ellos aquí sí presentan de que uno de sus símbolos doctrinales es el credo apostólico y lo que comúnmente se conoce como la declaración doctrinal del Concilio Internacional de Iglesias, que está compuesto por 10 puntos. Estos 10 puntos son, número 1, la inspiración divina, plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras en los idiomas originales y su consecuente inerrabilidad única y final en la fe y en la vida. Segundo, ellos creen en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad eterna, esencial y absoluta, así como la real y propia e inmaculada humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal de María, su muerte expiatoria y sustitucional, puesto que Él dio su vida en rescate por muchos. Además, ellos presentan dentro de este cuadro también su convicción en relación a la resurrección de entre los muertos, con el mismo cuerpo con que Él fue crucificado, y la segunda venida de este mismo Jesús con poder y grande gloria. También ellos creen en la salvación como resultado de la regeneración por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no por obra, sino por gracia y por medio de la fe, en la eterna felicidad de los salvos
y el sufrimiento eterno de los perdidos, la unidad espiritual verdadera en Cristo de todos los redimidos por el precio de sangre de parte de Cristo, así como también la necesidad de mantener, conforme a la palabra de Dios, la pureza de la Iglesia en doctrina y en fe. Estos son como sus 10 artículos del Concilio Internacional de Iglesias que la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista se adhiere. Ahora, permítanme poder comentarles también un poco acerca de su organización eclesiástica y algunas instituciones y ministerios educativos que ellos presentan. En este sentido, la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista es muy celosa y muy ardua en su trabajo de adoctrinamiento. De hecho, gran parte de aquello yo lo viví y lo agradezco. Muchas cosas yo aprendí a través de esta disciplina de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista. Pero antes de poder yo trabajar un poco acerca de esta área educativa, me gustaría comentarles algunas cosas acerca de cómo hoy día la Iglesia está formada eclesiásticamente. Hoy día la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista está organizada por un solo presbiterio, contiene aproximadamente 29 iglesias, tiene aproximadamente 19 pastores y una membresía de unos 1.500 miembros, con una adherencia de 1.087 personas según un artículo que se publicó hace unos años atrás, donde plantea esta cifra, donde este movimiento y estas denominaciones están propagadas o están presentes en las grandes ciudades de Chile, desde Arica hasta Puerto Montt. Ahora, ellos disponen de 2 seminarios, un seminario en Chillán y otro en Santiago, cuyos seminarios son sin fines de lucro, donde sus docentes son pastores a tiempo completo y a medio tiempo, cuya malla curricular para la licenciatura contiene aproximadamente 20 a 30 ramos y que asisten aproximadamente unos 30 alumnos. Además, ellos desarrollan algo que se llama Instituto de Pedagogía Cristiana, que es conocido como IPEC, donde por lo menos desde los 15 años, por lo menos desde esa edad, yo comencé a participar, donde tú eres invitado a trabajar durante 2 semanas, durante 4 años, en tiempo de verano, para aprender por lo menos 4 materias. Estas materias son síntesis bíblica, donde tenemos nosotros un panorama de Génesis a Apocalipsis durante estos 4 años, doctrina, metodología de la enseñanza y obra personal, donde en el último año, además de estos 4 ramos, se incluye los ramos de hermenéutica y se incluye el ramo también de homilética. Todos estos con créditos para el seminario, los cuales son también dictados por profesores del seminario o pastores, y que nuevamente no tienen ninguna clase de lucro. Tú simplemente cancelas lo que involucra tener que mantenerte 2 semanas en un lugar a puertas cerradas, donde cada fin de semana tú practicas lo que has aprendido durante la semana. Y que por un periodo de 4 años tú vuelves a este instituto hasta poder licenciarte, digámoslo así, o titularte de este instituto. Este Instituto de Pedagogía Cristiana tiene por lo menos 2 propósitos. En un sentido, tiene el propósito de ser un semillero para poder levantar nuevos obreros, entusiasmar a jóvenes para que puedan ellos entrar al seminario presbiteriano y de esa manera prepararse, llámese para ser presbítero o llámese para ser pastor, como también tiene el propósito de capacitar a los profesores de escuela dominical, donde dentro de la iglesia presbiteriana el trabajo con niños es muy fuerte y que durante estos periodos de 4 años ellos se capacitan en estas 4 áreas que yo ya mencioné, pero que tienen como propósito no solamente recibir
contenido, sino que de inmediato ponerlo en práctica. Entonces, este instituto es algo muy interesante dentro de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista. Y que reitero, desde muy pronta edad, tú eres invitado para poder desarrollar esta capacitación. Personalmente yo, desde los 15 años hasta los 23 años, yo estuve capacitándome, preparándome con pastores, con profesores, leyendo y apropiándome de toda la enseñanza presbiteriana fundamentalista. También la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, dentro de sus organizaciones, ellos establecen campamentos de verano, donde uno de los más conocidos es el campamento de Puerto Montt, Puluki. Yo solamente lo escuché, lamentablemente nunca fui, pero escuché que dentro de mis amigos que era muy bueno. Estos campamentos se desarrollaban en verano y donde siempre había una temática que estudiar. Por lo tanto, no eran simplemente campamentos para disfrutar del tiempo juntos. Obviamente tenía la idea de unir y de compartir, pero también habían temáticas. También la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista se caracteriza por desarrollar congresos anuales. Por ejemplo, hay un congreso muy fuerte que se desarrolla en Semana Santa, y hay otro muy fuerte también que se desarrolla en las fiestas patrias, donde fácilmente cada congreso reúne aproximadamente entre 300 y 400 personas, además de algunos mini congresos que se desarrollan a través de todo el año, casi mes por medio, que desarrollan instituciones como JUPNAF, que es una institución de jóvenes, CIEF, que es este concilio de iglesias fundamentalistas, donde ustedes encuentran iglesias metodistas independientes, iglesia del Verbo en su tiempo, iglesias presbiterianas fundamentalistas, iglesia aliancista, etcétera, entre otras. También las iglesias, o más bien esta agrupación AFAL, que es una agrupación femenina, y también grupos o congresos para adolescentes y para niños, que reúnen cada uno de ellos unas 100 personas, son parte de la vida cotidiana o anual de un miembro de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista. Dentro del mundo fundamentalista presbiteriano hay muchas actividades, muchas reuniones, muchos congresos, muchas capacitaciones, donde hay un interesante departamento también de misiones que tiene relaciones extranjeras, donde dispone por lo menos de 3 iglesias asociadas en el extranjero, y donde aquí en Chile, si no entiendo yo mal, hay una misión nacional dirigido por la iglesia Esmirna, donde el pastor Nadir Carreño es también quien pastorea allí. Entonces, también hay un valor por la misión y por la propagación del evangelio y del fundamentalismo dentro de nuestra sociedad. Así que, en cierto modo, nosotros podríamos decir de que el fundamentalismo tiene un fuerte énfasis en el adoctrinamiento de sus fieles, así como también tiene organizaciones bien sólidas y bien estructuradas, donde obviamente esto no deja de ser interesante, porque, reitero, a partir de la repetición, a partir de la enseñanza sistemática y todas estas actividades, congresos, estudios y preparaciones, uno llega a los 23 años siendo un fundamentalista de tomo y lomo. Uno entiende muy bien muchas cosas, entiende muy bien quién soy yo como fundamentalista dentro de mi sociedad y quiénes son las iglesias que no son fundamentalistas. Por eso, dentro del mundo fundamentalista también existe algo que nosotros entendemos como asociaciones eclesiásticas que tienen 3 ámbitos: un ámbito nacional, un ámbito latinoamericano o continental y un ámbito mundial.
Dentro de las asociaciones nacionales, por ejemplo, que es el mundo fundamentalista y que va más allá simplemente de la Iglesia Presbiteriana de Chile, está algo que nosotros conocemos dentro del mundo fundamentalista como CIEF, donde nosotros encontramos una agrupación de iglesias de diferentes denominaciones que conforman algo que se le llama Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, la cual fue organizado el 1 de noviembre de 1952 y que tiene como iglesias asociadas y fundadoras la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, que en ese caso, en ese tiempo era la Iglesia Presbiteriana Nacional, la Iglesia Evangélica Aliancista, que por lo menos en el año 1990 estaba compuesta por 30 iglesias y con una membresía aproximadamente de 2.000 miembros. La otra iglesia que pertenece a este grupo, que es CIEF, es la Iglesia Metodista Independiente, que en los 90 también estaba compuesta aproximadamente de 4 o 5 iglesias y que tenía alrededor de 350 o 400 miembros. Y la Iglesia El Verbo, de la cual yo muy poco, la verdad, hoy día conozco y tengo conocimiento de su existencia y de su trabajo y de su desarrollo. Por lo tanto, estas 4 iglesias, entre otras que obviamente pueden estar hoy día o pueden ser parte de esta agrupación que es CIEF, es lo que nosotros denominamos el movimiento fundamentalista nacional. Pero también hay otro movimiento que es un movimiento continental, que se conoce por la sigla de ALADIC, y que es esta asociación continental latinoamericana de iglesias cristianas, la cual fue organizada en Sao Paulo, Brasil, en el año 1951, con el fin de contender eficazmente por la fe, y de la cual desde su fundación aproximadamente se han desarrollado como 20 congresos hasta la fecha. Muchos países trabajan en esta iglesia, donde comúnmente también se publican varios libros, donde ustedes encuentran a los eruditos fundamentalistas publicando obras, sermones y temáticas, cuyos materiales se propagan nuevamente dentro solamente del movimiento fundamentalista. Ustedes estos materiales no los van a encontrar en librerías comunes dentro del mundo cristiano, ni tampoco del mundo secular, sino que estos son materiales que se mueven solamente dentro del mundo fundamentalista y que la componen sermones, temáticas, resoluciones, entre muchas otras cosas. Y que estos congresos como ALADIC los desarrolla y los trabaja. Pero también hay una última organización, esta es una organización mundial que se inició en el año 1948 en Ámsterdam, Holanda, donde la Iglesia Presbiteriana Nacional fue una de las fundadoras y que tiene un sinnúmero de iglesias donde el doctor Karl McIntyre es ampliamente conocido y por mucho tiempo fue también su gran líder. Entonces, dentro de las asociaciones de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalistas, nosotros encontramos organizaciones tanto nacionales, continentales, como también mundiales, donde esta iglesia participa fielmente y activamente. De hecho, varias estadísticas hablan de que el fundamentalismo hoy día es muy fuerte aquí en Chile, a diferencia de otros países que han dejado de participar o de asumir esta visión e identidad fundamentalista. Ahora, me gustaría a mí también poder profundizar un poco acerca del trabajo literario que el fundamentalista desarrolla, trabaja y que gran parte es parte de las lecturas, digámoslo así, de pastores, maestros, alumnos de seminario y miembro normal, raso, digámoslo así, de una comunidad fundamentalista, donde nosotros encontramos, como ya les comentaba, textos como estos, que nuevamente reitero,
El fundamentalista, la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista no hace negocio de esto. Ellos comúnmente el valor, el costo que sale un libro es también el valor con el que se vende. No se busca ninguna clase de lucro. Y donde los grandes exponentes, o el gran exponente literario dentro del movimiento fundamentalista es el pastor Dr. Nadir Carreño, junto con su esposa, donde él ha desarrollado un sinnúmero de literatura, como por ejemplo evangelización, asuntos de liderazgo y de aporte misionero como motivaciones para diezmar, y como forma de aumentar la obra evangelística y misionera dentro del país, trabajos de matrimonio. Esta es de su esposa, avivamiento en el hogar. Esta es parte de su experiencia ministerial en relación a adulterios y fornicación, como él ha lidiado y aconseja a las iglesias. Liderazgo, un tema doctrinal como por ejemplo las lenguas, donde la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista es cesacionista. Un tema de Biblias, por ejemplo, que es muy fuerte para ellos también esto, donde ellos consideran que la Reina Valera 1909 es la mejor traducción hoy día, lo cual obviamente no significa de que sea inspirada e inerrante, pero para ellos es la mejor versión. Es más, para muchos, ojalá pudiéramos nosotros disponer de la versión del Oso, que es mucho más pura, porque entre más antigua, para muchos fundamentalistas es mucho más fiel al texto original, cuyo texto original el fundamentalista comúnmente defiende como el textus receptus o texto recibido. Texto como presbiterianismo, 5 puntos del calvinismo, donde el pastor Nadir Carreño presenta como visión de fundamentalismo bíblico su aceptación simplemente de 4 puntos, no de los 5, donde expiación limitada no es parte del pensamiento fundamentalista. Y también hay un estudio acerca de Apocalipsis, donde ellos presentan su visión premillenista, no dispensacionalista. El pastor Nadir Carreño comenta de que la visión fundamentalista es premillenista, aun cuando desde afuera en muchas ocasiones eso se ve un poco ambiguo y genera algunas confusiones, porque hay algunos materiales, como por ejemplo nosotros podemos encontrar esto es un texto muy antiguo ya, de IPEC, donde la manera de hacer síntesis bíblica es a través de la enseñanza de las dispensaciones. Pero por lo que yo entiendo y por lo que yo he podido entrevistarme con algunas personas, las dispensaciones en este caso son simplemente una metodología de enseñanza, pero no una visión dispensacionalista del texto. Una de las grandes dramas dentro del fundamentalismo en ocasiones es su ambigüedad teológica. Por tanto, el pastor Nadir Carreño hizo una síntesis de la teología de Louis Berkhof como base para mostrar el desarrollo doctrinal de dicha iglesia, donde él genera algunas notas al pie y aclaraciones donde la iglesia presbiteriana fundamentalista difiere de Louis Berkhof, así como también de toda posición reformada, etc. Hay muchos material. Él también desarrolló un comentario del libro de Eclesiastés, entre muchas otras cosas. Hay una reseña también breve, histórica, de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, aproximadamente de su inicio como pensamiento desde su relación con la Iglesia Presbiteriana de Chile hasta su separación en el año 1960 de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Y así hay mucho material literario que podemos nosotros encontrar, así como también, obviamente, la Biblia, Reina Valera 1909, que estas podemos encontrarlas obviamente en otras organizaciones literarias dentro del mundo cristiano, pero que comúnmente esta es la versión que comúnmente se promueve dentro del fundamentalismo y con la que yo principalmente nací
y que aún amo, aún amo. Hay varias cosas que son muy hermosas dentro de esta versión. Y que obviamente hay algunas diferencias con la común Reina Valera 1960. Entonces, esto es en relación a su trabajo literario, donde podemos nosotros encontrar de manera escrita el pensamiento fundamentalista en muchos asuntos, muchas doctrinas, muchas posiciones, tanto como iglesia frente a la sociedad y frente al mundo. Y que como medio de comunicación y propagación dentro del mundo fundamentalista, de hecho, es muy efectivo. Muy efectivo. Son muy pocos los hermanos presbiterianos fundamentalistas que no tienen un ejemplar de algunos de estos textos. Muy pocos. Todos, comúnmente, debido al bajo costo, accedemos a este material, lo leemos y nos apropiamos del pensamiento fundamentalista a través de la literatura, que principalmente, reitero, principalmente, escribe el pastor Nadir Carreño junto con otros, donde yo espero que ojalá muchos otros pastores puedan también sumarse. Permítame, ya para ir casi terminando, mostrarles algunas peculiaridades del fundamentalista y que también son gran parte, una característica también de la iglesia presbiteriana fundamentalista. Dentro de las peculiaridades que a mí me gustaría destacar es este hecho de que el fundamentalista o el fundamentalismo, sea en Estados Unidos como aquí en Chile, tiene siempre un origen a partir de un grupo disidente que se desprende de una iglesia titular. Casi todo el movimiento fundamentalista aparece y se desarrolla a través de estas divisiones que surgen de manera autóctona en ocasiones o influenciadas también por Estados Unidos. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana nacional se forma en un sentido de manera independiente, sin influencias estadounidenses. De hecho, gran parte de estas realidad nosotros los encontramos en los textos. Los textos hacen mención de que la iglesia o el GAE no nace porque ellos tenían algún conocimiento o algún contacto con Estados Unidos. No había ninguna clase de conocimiento. Al contrario, el pastor Nadir Carreño habla del inicio del GAE como parte de la provisión o providencia de Dios. Pero no así lo que ocurre más adelante en el 1960. La iglesia presbiteriana nacional se divide y se forma la iglesia presbiteriana fundamentalista por mayor parte algo que ocurrió en el extranjero, donde una parte decidió separarse de este movimiento fundamentalista y otro decidió seguir aquí en Chile desarrollando este pensamiento e ideología. Por tanto, de alguna manera, el origen del fundamentalismo se ha generado a través de grupos disidentes. De hecho, la iglesia metodista independiente, iglesia alianza, son también iglesias que se forman de otras iglesias y que se separaron por asuntos muy similares. Otra peculiaridad de la iglesia fundamentalista es su teología, donde su gran énfasis, como ya he mencionado, está en esta idea de la inspiración e inerrancia de las Escrituras, donde su versión, y la cual ha llevado a desarrollar algunas revisiones por la sociedad trinitaria, donde hoy día ya encontramos una versión de la 1909 actualizada en su lenguaje, por lo menos en el Nuevo Testamento, como versión exclusiva y que identifica el movimiento fundamentalista. Otra peculiaridad es su adoctrinamiento, que tiene un énfasis muy fuerte en lo que es la defensa de la fe o la apologética, donde gran parte de los congresos, institutos de pedagogía cristiana, seminario, trabajan y desarrollan esto. Reitero, otra peculiaridad que yo quería mencionar es esta idea del premilenianismo. La iglesia fundamentalista no es dispensacionalista, por lo menos de su
voz más autoritaria que en este caso, o más bien referente de autoridad, el pastor Nadir Carreño, así como también sus escritos. Ellos no son dispensacionalistas, ellos son premilenialistas, pero que, reitero, desde afuera en ocasiones es un poco confuso y ambiguo esta posición. Además de eso, ellos atribuyen una gran importancia a lo que es la solemnidad de la liturgia, donde ellos no le otorgan cabida a música cristiana falsa a través de instrumentos o música como el rock o el jazz. Eso es impensable en una liturgia fundamentalista. Mayoritariamente la música fundamentalista es clásica y se desarrolla a través de una himnología como donde nosotros encontramos también himnarios más pequeños y donde ustedes tienen música tradicional, fuera de coros y algunas alabanzas que rigurosamente son seleccionados también. Ellos, mayoritariamente, el movimiento fundamentalista tiene una tradición de 60 años aproximadamente como presencia dentro de la ciudad. Promueven una doctrina de separación entre denominaciones cristianas, a la que, a su modo de ver, ellos se apartan de aquellas iglesias cristianas que usan ese seudónimo como cristianos, pero que realmente a la luz del fundamentalismo ellos han apostatado de la fe, porque según ellos este es un medio bíblico para poder mantener la pureza y la integridad de la fe cristiana. Además de eso, ellos han establecido y definido algunos enemigos, como por ejemplo el Concilio Mundial de Iglesias, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, todo lo que tenga que ver con ecumenismo, comunismo, liberalismo, entre muchos otros ismos que ellos consideran perjudiciales y que ellos luchan por no ser parte ni siquiera mencionados juntos a estos movimientos. Además de eso, quizás debido a su posición escatológica y a su relación con estos ismos o ideologías que yo acabo de mencionar, ellos comúnmente presentan una actitud bastante hostil o pesimista hacia el mundo, donde se destaca su intolerancia en aspectos doctrinales como parte de su propia identidad fundamentalista. Por esa razón, ellos se caracterizan por el separatismo denominacional, y donde en relación a ayudas sociales o trabajos que involucren un grupo de ancianos o alguna clase de provecho para la sociedad, es algo ajeno al movimiento fundamentalista. Ustedes no van a encontrar, por lo menos hoy, actividades sociales en relación o impulsados por el fundamentalista. Por tanto, estas peculiaridades, entre muchas otras más, que ustedes puedan encontrar, por ejemplo, en una revista y libros. Hay un artículo que se publicó en el año 2001, Fundamentalismo y Protestantismo en Chile, por Evgenia Fediaskova. Ella habla varias cosas muy interesantes acerca del fundamentalismo, pero desde un punto secular, digámoslo así, no como parte de una denominación, y que varias de las cosas que ella menciona, de verdad, por lo menos por experiencia y juicio personal, son bastante certeras. Por tanto, ustedes, a la luz de todo esto, literatura, peculiaridades, desarrollo, pensamiento teológico, ustedes pueden ya hacerse una idea del fundamentalismo, y que yo simplemente ahora, como para poder ir ya concluyendo, me gustaría a mí terminar haciendo algunas preguntas y reflexiones en relación a todo lo que yo he comentado. El presbiterianismo, a través de la historia, y que yo, en resumidas cuentas, he intentado poder describir y mencionar, ha desarrollado un sinnúmero de trabajo, sobre todo en lo que es defensa de la fe, donde obviamente esto no ha tenido un precio o no ha tenido un costo. Obviamente ha tenido un precio y ha tenido un costo. Entonces, a la luz de eso, una de las preguntas que yo
me hago y que a mí me gustaría por lo menos dejar en el aire es que hasta qué punto el fin justifica los medios. ¿Hasta qué punto vale la pena perder identidad, historia, una tradición teológica por la defensa de la fe? Porque eso es lo que nosotros vemos. A partir de los años 20, el fundamentalismo comienza a separarse y a dividirse entre sí debido a una mezcolanza de ideologías y de doctrinas que lo único que los une es la defensa de la fe, pero que cada una de las denominaciones que integra este paraguas que es el fundamentalismo, de una u otra forma, ha perdido su identidad. Otra pregunta que yo me hago a la luz de este estudio es hasta qué punto también la separación denominacional es el único medio para poder mantener la integridad, la pureza y la limpieza de la fe de una iglesia. Porque, de alguna manera, el presbiterianismo fundamentalista, a través de sus textos, su versión casi exclusiva y su poca o nada relación con otras denominaciones, es lo que da a entender. No hay otro medio para poder mantener una fe pura y limpia que no sea separándose. Dicho de otra manera, el presbiterianismo fundamentalista se caracteriza por amar el castillo más que por amar el reino, a juicio personal. Ahora, obviamente hay algunas cosas que son interesantes que el fundamentalismo hace y que también nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Cuán importante, por ejemplo, es hoy para nosotros la defensa de la fe? ¿Es necesario hoy día defender la fe? ¿Cuán importante es hoy, por ejemplo, ocuparse del adoctrinamiento, la enseñanza de los fieles de nuestra iglesia? Eso es algo que es muy fuerte dentro del mundo fundamentalista y que cuando tú ya tienes una edad madura, tú tienes muy claro qué es lo que significa ser un fundamentalista o ser un presbiteriano o que en otros casos es simplemente cristianismo. Otra pregunta que yo quisiera hacer es hasta qué punto la iglesia debería relacionarse con asuntos culturales, políticos y sociales sin miedo de caer en la mundanalidad o sin miedo de caer en humanismo secular. Al parecer, una de las razones del fundamentalismo de evitar todas estas áreas tiene ese propósito. Nuevamente, pureza, limpieza, cuidar de su denominación, de sus fieles, etc. Y por último, son realmente hoy día los liberales, los comunistas, los humanistas, el catolicismo, la verdadera o los verdaderos enemigos de la fe evangélica. Porque todavía ustedes encuentran en artículos muy recientes, como estos libros de Aladik, donde todavía hay sermones temáticas en contra de todas estas ideologías, donde el fundamentalismo busca nuevamente establecer identidad y separación de todos estos movimientos para poder de esa forma mantener hasta el regreso de Cristo una iglesia fiel, pura, pero de alguna manera dentro de la aldea, sin cruzar los bosques, solamente dentro de la aldea, dentro de las 4 paredes, el castillo. Entonces, esto ha sido mi conferencia del día de hoy y que obviamente hay muchas cosas más que decir. Yo, la verdad, no he leído de manera completa e íntegra cada uno de estos libros, pero como tengo que desarrollar una tesis en relación a esto, tengo que hacerlo muy pronto. Así que eso sería lo que yo hoy día podría presentarles de manera muy resumida acerca del movimiento fundamentalista aquí en Chile.